Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al taller subnacional Avanzando a la carbono neutralidad para la región de Biobío. Los talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con los aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática a Chile, en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy en la región del Biobío tendremos dos interesantísimas sesiones, una en la mañana y una en la tarde. En la mañana tendremos la sesión introductoria a la carbono neutralidad, donde aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y conoceremos acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. En la tarde, entre las 15 y las 17 horas, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados, que será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito aún en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla. Para iniciar nuestra sesión matutina quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero, y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo, que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, como pide la ciencia, y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia, como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido de entre los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación, y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición, convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París, y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza.
Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país, que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en código absolutamente rojo. Y veremos durante este taller cómo la región del Biobío ya se está viendo afectada por el cambio climático. Esta información nos tiene que deprimirnos, tiene que impulsarnos a cambiar por el clima, porque es tiempo de actuar. Es hoy, no es mañana, es ahora, no es después. El cambio climático ya es una realidad y tenemos que hacer lo más posible para que no siga empeorando. A continuación, quisiera invitar a la punto focal de cambio climático de la región del Biobío, Andrea Mardones, para que nos acompañe con unas palabras de bienvenida. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo tuyo. Hola, Pía. ¿Sabes que el Ceremi está conectado y yo creo que él quiere darle el saludo? Ah, por supuesto. Entonces, por favor, Ceremi, pase adelante, acompáñenos con su saludo. Perfecto, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, tal como mencionaba la ministra, además de saludar a todas y a todos, aquí hay compromisos que tenemos que tomar, asumir y al mismo tiempo gestionar. La región del Biobío se caracterizaba por tener una actitud proactiva en todo lo que significan los planes y programas que llevamos adelante en el Ministerio de Medio Ambiente. Y el tema del cambio climático no deja de ser uno más de estos compromisos que asumimos con la voluntad, con el valor y con los resultados que hemos tenido hasta ahora en la región del Biobío. Cuando nos referimos a cambio climático, nos referimos a siempre lo menciono de la misma forma, nos referimos a un tema que es bastante transversal, abierto y que nos convoca a todas y todos sobre distintas temáticas que al final confluyen en estas pequeñas acciones que llevamos a nivel regional, inclusive a nivel comunal y sobre todo en el tema educacional, que también le hemos puesto bastante énfasis. Mencionar, por ejemplo, que llevamos más de 6.000 hectáreas de protección de humedales. Si pensamos desde la óptica del cambio climático, también nos contribuye bastante. Si pensamos también en el programa regional de reciclaje, donde pasamos inicialmente de cerca de 3 o 4 toneladas diarias de material reciclado a cerca de 20 toneladas al día que se reciclan en la región del Biobío, son números bastante auspiciosos. Y en la velocidad que lo estamos haciendo, yo creo que podríamos llegar sobre las 80 toneladas diarias de material reciclado. Eso lo estamos haciendo en conjunto con todos los municipios de la región. Mencionar, por ejemplo, que el día de ayer la Reserva Nonguén fue por fin categorizada como Parque Nacional y eso significa que trae un impulso distinto y nos obliga a nosotros a gestionarlo de mejor forma para relevar y hacer este nexo con lo educacional que mencionaba anteriormente, entre otras cosas. Uno de los temas más principales también dentro de la región del Biobío es que tenemos 11 comunas, cerca de un 70% de la población bajo un requisito y un programa que es el plan de contaminación atmosférico, que significa sencillamente disminuir la cantidad de emisiones de material particulado, que si nuevamente lo vinculamos al tema del cambio climático y de la urgencia climática, como mencionaba la ministra, es muy relevante y hemos bajado inclusive el porcentaje de uso de leña durante estos últimos 2 años por parte de toda la población y también
de un factor importante como es las emisiones industriales en la región del Biobío. Y sobre ese tema, el tema industrial también, ya salió Bocamina 1, una central termoeléctrica de carbón. El próximo año sale Bocamina 2 y los planes y los programas y las fechas están también coordinadas para que la generación de electricidad, que es una gran fuente emisora aquí en la región del Biobío, deje de contaminar, deje de emitir y sin duda disminuir la tasa de material particulado que afecta a la tasa de emisiones de carbono equivalente o de CO2 que tenemos en la región del Biobío, que es alrededor de 7,2 toneladas al año por persona. Y uno de los grandes beneficios también que ha traído este impulso, tanto a nivel del Ministerio de Medio Ambiente como a nivel del Ministerio de Energía, es la contribución con cerca de 600 megas de generación eléctrica con energías renovables no convencionales, que vienen en parte a suplir esta salida de la generación antigua, por decirlo de alguna forma, en base a carbón, por una más ecológica, que va en directo beneficio a nuestros números o a nuestra gestión como región del Biobío y como habitantes de ella, para que empecemos con estos impulsos, con esta velocidad de los temas que yo les contaba, a avanzar hacia una carbono neutralidad, tanto en el mediano como en el largo plazo. Yo quiero agradecer la oportunidad de haber considerado a la región del Biobío dentro de estos talleres para que empecemos a discutir, empecemos a conversar en los mismos términos para que nos entendamos todos, que no sea un tecnicismo, ni sea un anuncio de algo que viene. Tenemos que asumir, y el informe de la ONU fue muy claro al respecto, que todo lo que estamos viendo en materia climática es causado por nosotros mismos y nuestros hábitos y nuestras costumbres. Lo que hacemos nosotros es propender, en conjunto con todos ustedes, a que revirtamos esta situación y tengamos un real compromiso de que la región del Biobío sea carbono neutral en el más breve plazo. Les quiero desear mucho éxito y agradecer nuevamente la oportunidad de que la región del Biobío esté considerada dentro de este plan y dentro de este acercamiento hacia la carbono neutralidad. Mucho éxito y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Seremi, por esas palabras. Tremendas noticias que tenemos para la región, realmente muy, muy alentadoras todas. Y un mensaje muy potente también para seguir trabajando en que la región llegue a la carbono neutralidad. Una región que tiene potencial para lograrlo, como lo vamos a ver hoy día durante la presentación. Además, Seremi, quisiera resaltar el mensaje sobre el tema de reciclaje, de gestión de residuos, que no está directamente relacionado con el cambio climático, pero que de todas maneras es importante, porque ayer estuvimos en Ñuble, y de Ñuble nos contaban del gobierno regional, que allá las cosas tal vez van un poco más lento que en Biobío. De pronto ahí desde la región del Biobío se pueda contagiar esa energía a la región de Ñuble para que avancen también más rápido con su gestión de residuos. Muchísimas gracias por eso. Bueno, comencemos entonces con nuestras actividades de hoy y quiero partir el día mostrándoles qué es lo que vamos a hacer en las próximas 2 horas. Ahora en la mañana vamos a partir aprendiendo más sobre cambio climático y carbono neutralidad, como dijo el Seremi, para que sea no una cosa llena de tecnicismo, sino que algo que todos entendemos y de lo cual y nos apoderemos del conocimiento. Veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es la huella de cada habitante de la región, así aproximadamente. En la primera parte vamos a dejar planteado el problema del cambio climático. Así que vamos a ver... ¿Ah? Así que vamos a ver cuál es el problema del cambio climático. Luego nos vamos a dividir en grupos. En una sala vamos a tener a las municipalidades y al sector público, y en la otra sala vamos a tener la ciudadanía y el sector privado, para descubrir las potenciales soluciones ahora que cada grupo puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, las empresas y por supuesto que las personas. Al final vamos a reunirnos rápidamente para compartir lo que ha pasado en cada sala de trabajo y cerrar el evento. Durante la mañana estaremos usando la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para usar la aplicación, hagan clic en el link que les acaba de aparecer en el chat. Si prefieren, pueden entrar manualmente en menti.com e ingresar el código que aparece en pantalla.
Si no han podido entrar a Menti por algún motivo técnico, abran el chat de Zoom de nuevo, con toda calma, pinchen sobre el link. Y lo que debería pasar es que debería abrirse su navegador de internet y en él van a ver Menti. Pero bueno, sabemos que la tecnología es así, si esto no funciona, escríbanle a Bárbara Rojas a través del chat y ella los ayudará. Van a ver que en el chat tienen la opción de elegir a quién le escriben en una pequeña lista desplegable que está justo encima donde uno escribe en el chat. Ahí elijan a Bárbara Rojas y ella les ayudará con la parte técnica. Ya estamos viendo entonces, ya tenemos varios participantes aquí, porque la primera pregunta es saber desde qué comuna de la región nos acompañan. Y tenemos Concepción, Teodoro Schmidt, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz. Oye, ¿cuánto tiempo que no voy a Concepción? ¿Qué ganas de ir a comer a esa panadería que queda cerca de la plaza? Ya la tengo totalmente identificada. ¿Qué más tenemos? Talcahuano, perfecto. Parece que nos apareció otra palabra. Ahí estamos entonces con la representación territorial y los invito a que sean parte de esta actividad porque vamos a hacerles algunas preguntas, a ver qué conocimientos traen de base para esta conversación que vamos a tener de carbono neutralidad, gases de efecto invernadero y estos temas que vamos a conversar hoy día. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, porque dijimos que vamos a tener actividades en dos grupos, ¿verdad? Así que veamos a qué grupo pertenecen. Ya tenemos participación del sector privado y público. Muy bien, bastantes personas de la industria. Fabuloso. Mira, hoy día no tenemos tanta gente de la ciudadanía o de la academia. Tenemos más una buena distribución. Más o menos 1/3 del sector público y otros 2/3 del sector privado. Fabuloso. Vamos a conversar entonces de esos temas. Y ahora vienen las preguntas. Les vamos a hacer 4 preguntas sobre los temas que vamos a conversar hoy día y no se preocupen si no saben cuál es la respuesta porque vamos a responder todo durante el taller. Así que todos vamos a salir de aquí sabiendo de qué se trata. ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre el cambio climático es falsa? Hay 4, se las leo. Que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, que causa el aumento de sequías, lluvias y plagas, que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada, y que la solución es la carbono neutralidad. ¿Cuál de estas es falsa? Si no saben cuál es, pueden marcar la quinta alternativa que siempre va a estar ahí, y es no lo sé. Y está perfecto si no lo saben, porque aquí vinimos a aprender, vinimos a conversar de cambio climático y carbono neutralidad. Danilo, tal vez podemos ver los resultados. Excelente, entonces tenemos un buen consenso, ¿verdad?, de que el cambio climático, todas las otras son verdaderas, la que es falsa es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Porque sabemos que ya está ocurriendo, ¿verdad? Como dijo el Ceremi, ya está aquí el cambio climático. Vamos a una segunda pregunta, esta es solo para calentar motores. Vamos a la siguiente. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los GEI, y les pido que se acuerden de esta sigla, GEI, porque la van a ver varias veces durante el resto de la actividad. Gases de efecto invernadero. Primera alternativa, son el gas carbónico, el dióxido de carbono o CO2, y el metano o CH4. Alternativa 2, son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Alternativa 3, son todos los gases emitidos por el hombre. Y alternativa 4, son los gases tóxicos para los animales y las personas. Y las 5, por supuesto, no lo sé. Así que ya veo que hay, no se preocupen que aquí no hay nota, no los vamos a evaluar, ¿verdad? Solo que vamos a ver cómo están las respuestas. Y yo creo que, Danilo, tal vez podríamos presentarlas ya. Aquí ya tenemos un poco más de dispersión en las respuestas, ¿verdad? Tenemos algunas personas que dicen son el CO2 y el metano, otras que dicen son los gases que atrapan calor en la atmósfera, y otro grupo que dice son los gases tóxicos para los animales y las personas. Vamos a ver durante el taller entonces cuáles son los gases de efecto invernadero. Vamos a la siguiente. Ya veo que hay 17 personas participando, fabuloso. ¿Qué es la carbono neutralidad? Y Danilo recuerda esconder las preguntas, las respuestas. Perfecto. Alternativa 1. ¿Es un efecto natural del cambio climático? ¿Es
no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tal vez serán técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera. O quizás es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción en que son removidos. Y la quinta, por supuesto, es, no lo sé, siempre pueden marcarla. Vamos participando, hay 17 personas, así que los voy a esperar que respondan para ver cuál es el concepto. Espera, Danilo, espera. Llevamos 10 recién, así que démosles un 30 segunditos más para que respondan. Pueden responder cualquiera, aquí no hay consecuencias, ¿verdad? De responder una que tal vez no era. Ya, fabuloso, tenemos 17, entonces veamos las respuestas. Y tenemos 4 alternativas que han estado marcadas. Perfecto, entonces aquí tenemos bastante dispersión sobre qué significa carbono neutralidad. Y vamos a ver en el taller entonces de qué se trata la carbono neutralidad, y ojalá que les quede pero absolutamente claro y nunca más se les olvide qué es la carbono neutralidad. Fabuloso. Y vamos a la última pregunta entonces, que es, ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Nuevamente, 4 alternativas. La primera es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar. La segunda, reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. La tercera, comprar bonos de carbono. Y la cuarta, esperar una ley que me indique qué hacer. La quinta, por supuesto, es no lo sé. Así que pueden responder. Ya llevamos 16 personas, 17, fantástico. Entonces, Danilo, si nos muestras los resultados, ya aquí tenemos más consenso, ¿verdad? Entonces tenemos un grupo grande que dice reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda, y creo que es 1 o 2 personas que dijeron no lo sé, una persona. Entonces vamos a salir todos, los 19, ¿verdad? Todos los que estamos en el evento, vamos a salir súper claros de cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad. Antes de que, ahora vamos a empezar con la primera parte, que es la introducción al cambio a la carbono neutralidad, pero antes de hacerlo, me gustaría que todos prendiéramos nuestras cámaras y que nos saquemos una foto para empezar esta mañana con energía, ¿verdad? Con una buena sonrisa. Así que vamos prendiendo las fotos. Muchas gracias, Seremi. A todo el equipo lo invito a que abra su cámara. Perfecto. Montserrat, Fernando, Cintia. Eso, qué lindo verlos a todos en este evento. Y le voy a pedir entonces a nuestra fotógrafa oficial, que es Cristel, que nos avise cuándo tenemos que poner cara de foto. Danos la señal, Cristel. ¿Ya estamos listos? Ok, vamos, pongan todos su mejor cara de foto. Muchas gracias. Perfecto, qué mejor que empezar un taller con una sonrisa, ¿verdad? Y ahora nos vamos a enfocar en esto de la carbono neutralidad, de qué se trata, cómo el cambio climático está afectando a la región y otros temas que vamos a revisar durante la próxima sección. Me parece que ya están viendo mi pantalla, si me confirman. Perfecto. Entonces veamos de qué se trata esto de la carbono neutralidad. En esta presentación vamos a ver primero qué es el cambio climático, cómo está afectando a la región del Biobío, y vamos luego a entrar en el tema de carbono neutralidad, partiendo por cómo se organiza esta cosa, porque de hecho hay una gran organización alrededor del mundo sobre el tema de carbono neutralidad. Y luego vamos a finalizar con un concepto nuevo, que es la gestión del carbono, y cómo ya unos pequeños tips de cómo podemos aplicarla en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestros municipios. Vamos entonces directo al grano con qué es el cambio climático. Y aquí ustedes ven que está la atmósfera, ¿verdad? Aquí está el suelo, aquí está la estratosfera, la troposfera, esto es el aire sobre nosotros. Y fíjense en un par de elementos. Tengo un termómetro acá, que muestra la temperatura del planeta, y aquí tengo un calendario que me muestra el año en el que estoy. Existen gases que existen un efecto invernadero. Eso significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor que está en la Tierra, evitando que se escape al espacio. Este efecto invernadero, en su justa medida, permite la vida en la Tierra. Sin embargo,
tenemos un problema porque nos pasamos ya en 50% la concentración histórica de estos gases, lo que provoca que haya más energía dentro del planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la tierra, cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones, causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros o los ecosistemas naturales estamos acostumbrados. Esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Entonces ya ven ustedes que este cambio climático es una serie de cosas que están interconectadas, ¿verdad? Tenemos que tener unos gases, que son los gases de efecto invernadero, que suben a la atmósfera, que atrapan el calor que está en la Tierra, y que no lo deja escapar de vuelta al espacio. Este calor nos hace variar el clima, y el clima nos genera cosas bien negativas, como por ejemplo que se nos extinguen las especies, que se propaguen más rápido las enfermedades, y otras cosas, y otros efectos. Entonces es una cadena de cosas que están interconectadas. Seguramente con este tema de cambio climático han escuchado lo del aumento de la temperatura, que los países están trabajando para que la temperatura no aumente más de 2 grados, más de 1,5 grados, que ya hemos aumentado 1 grado. ¿Y a qué se refieren con estas cosas de la temperatura? Bueno, esas temperaturas que se mencionan en las noticias se refieren a la temperatura promedio del planeta. Promedio. Entonces no significa que si la temperatura del planeta aumenta 1 grado, en Concepción va a aumentar también 1 grado, o hacia el interior va a aumentar 1 grado, sino que esto no es uniforme, es bastante heterogéneo. Estas imágenes muestran proyecciones hechas con modelos matemáticos de lo que pasaría si aumenta la temperatura 1,5 grados en el planeta, 2 grados y 4 grados. Y la cosa más notoria de estas fotos, es que, de estas proyecciones, es que los colores indican el aumento de temperatura. Colores más claros es un menor aumento, colores más oscuros, rojos más oscuros, son un mayor aumento de temperatura. Veo que no es uniforme. Aquí, si se fijan, el Océano Pacífico cerquita de nosotros se ve una mancha siempre más clara. Eso quiere decir que sobre ese trozo del océano la temperatura no va a aumentar tanto, va a aumentar menos de 1 grado. Sin embargo, si se fijan aquí en Brasil, hacia el interior del continente, hay unas manchas más rojas. O sea, mientras la temperatura del planeta aumente 4 grados en promedio, en la selva amazónica va a estar aumentando alrededor de 6. En los polos va a estar aumentando alrededor de 7. Entonces no es uniforme, y eso es súper importante cuando tenemos en mente cuáles van a ser los impactos para la región, porque todos sabemos aquí en Chile que más cerca de la costa las temperaturas no varían tanto, pero hacia el interior sí me varían mucho más. Y hacia el interior tenemos la cordillera, tenemos los glaciares, tenemos nuestras fuentes de agua. Si la temperatura me aumenta mucho más allá, es mucho más difícil acumular nieve. Si no tengo nieve, no tengo deshielo. Si no tengo deshielo, no tengo agua en primavera, no tengo con qué regar. Entonces, este tema de que las temperaturas van a aumentar de forma diferente en cada lugar de nuestro país, incluso en nuestro país que es tan flaquito, ¿verdad? Se van a sentir distintos los efectos. Es importante para hacer gestión y adaptación al cambio climático. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Cumplimos como país con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ya les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata esta Convención Marco. Pero por el momento dejémoslo que es una organización mundial que lleva la batuta sobre este tema. La región del Biobío cumple con los siguientes criterios. Tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas de bosques, ¿verdad? Los maravillosos bosques que tenemos en la región. Hay territorio susceptible a desastres naturales, quebradas, ciudades, etc. Bordes de río, áreas propensas a sequía, los ecosistemas montañosos que ya les estaba mencionando y que van a sufrir mucho con esto del cambio climático. Entonces ya ven que tenemos 5 criterios en la región. Veamos cómo se aplica esta idea del cambio climático y estos criterios de vulnerabilidad. Veamos cómo afectan, están afectando y se espera que afecten a la región en los próximos 30 años más o menos, un poquito más, 50 años. Primero,
Veamos las temperaturas. La temperatura promedio de la región al año 2065 podría aumentar hasta 1,3 grados Celsius. Recuerden, promedio. Hacia la costa va a ser menos, hacia el interior va a ser más, probablemente. Pero lo importante, eso tal vez no parece tan terrible, pero las precipitaciones sí van a tener una bajada importante, de alrededor de un 15%. Eso quiere decir que va a tener menos agua para silvicultura, para agricultura y para todas las actividades de la región. Veamos cómo esto de la temperatura, el cambio de temperatura y precipitaciones va a afectar primero a la biodiversidad. Lo que va a pasar acá es que puede haber efectos negativos importantes sobre especies de flora y por consecuencia de fauna también, que sean endémicas y que estén clasificadas actualmente como vulnerables o en peligro de extinción. Y aquí les mostramos ya una noticia. Esta noticia es del año 2018, o sea, bastante antigua, que dicen: araucarias en peligro mortal. Estudio de la UFRO revela que sigue avanzando enfermedad que las afecta. Las enfermedades también van a tener un avance más rápido con el cambio climático, porque como hace más calor es más fácil que los agentes infecciosos que las producen se reproduzcan más rápido. Con respecto a los recursos hídricos, ya sabemos que las precipitaciones van a bajar. Nos van a bajar los caudales disponibles. Esto por efecto de la precipitación, o sea, va a llover menos, voy a tener menos agua en los ríos. Pero también va a haber un cambio en la temporalidad de los caudales. Y esto es por efecto tanto de que va a llover menos como de que va a cambiar la temperatura. Porque en primavera, en verano tenemos el agua de deshielo, ¿verdad? Y ya les comentaba anteriormente de que no voy a estar acumulando nieve, voy a tener menos deshielo, entonces voy a tener un cambio en los caudales. Por otro lado, la temperatura me va a aumentar antes, entonces tal vez voy a tener el caudal que yo esperaba en primavera, lo voy a tener un poco antes en el invierno, o se me van a adelantar las cosas. Y me voy a quedar sin agua ya más hacia febrero o marzo, digamos. Entonces, esos cambios de temporalidad y de cantidad son importantes para todo lo que es la actividad silvoagropecuaria en la región. Por otro lado, va a disminuir el hielo acumulado en los glaciares que se encuentran en las cuencas. Y esto, por supuesto, que va a afectar la disponibilidad de agua que van a tener estas cuencas. Y aquí otra noticia: falta de lluvias y aumento de temperaturas impactarían en la disponibilidad de agua en 2022 para Biobío. O sea, esto es una noticia de 2021. Es de este año, es de julio, hace un mes atrás. Y ya estamos viendo que vamos a tener problemas de disponibilidad de agua el próximo año. Entonces, ven cómo esto del cambio climático es súper rápido y es intenso. Y por eso que tenemos que empezar hoy día a hacer algo al respecto, porque ya estuvimos mucho tiempo sin hacer nada al respecto. Ahora hay que ponerse al día con la tarea, con el cuidado del planeta y con el cuidado del clima. En el tema de salud, increíblemente, también se espera que haya efectos sobre la salud de las personas. Por ejemplo, con el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas y malnutrición. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente se queda sin agua para la higiene, entonces es más propensa a enfermarse de estas cosas. Vamos a tener un cambio en la distribución y la magnitud de enfermedades transmitidas por animales, por ejemplo, el rabia y el hantavirus. Y por otro lado, vamos a tener también una variación en la distribución y frecuencia de enfermedades transmitidas por insectos, como mosquitos, garrapatas y otros vectores. Entonces, estas enfermedades vamos a estar como más propensos, no solo nosotros como humanos, aunque aquí les estamos mostrando lo que nos va a pasar nosotros como personas, pero va a pasar lo mismo con puede ser con la actividad pesquera, la transmisión y reproducción de virus, por ejemplo, bacterias que afecten, o también con enfermedades que afecten a animales o plantas. Y aquí una noticia: julio de 2021, increíblemente, dan a conocer primer caso de virus Anta en la provincia de Biobío. Entonces ya ven que ya estas cosas ya las empezamos a ver, lo que pasa es que a veces no las asociamos con el cambio climático. En las ciudades también nos va a cambiar la vida, también vamos a tener impactos. Primero va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico. Piensen en lo que pasa cuando hace más calor, ¿verdad? Todos tenemos que regar más el jardín, queremos tomar más agua, etc. Entonces va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico. Vamos a tener olas de calor acentuadas en las ciudades, también porque las ciudades generan un efecto que se llama isla de calor,
que es por la forma en la que están construidas, entonces hace aún más calor en las ciudades. Y esto va a generar una presión adicional sobre el suministro de agua potable, el alcantarillado, los sistemas de energía, que increíblemente también sufren con el aumento de temperatura, los servicios de transporte y los servicios de salud. Imagínense toda esta gente con shock térmico, ¿verdad? Llegando de urgencia a la posta, requiriendo atención médica rápido. Vamos a tener efectos sobre una presión mayor sobre los servicios de salud, también por las otras enfermedades que les estaba comentando. Asimismo, las cosas que uno sí asocia con el cambio climático, que son los eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Las grandes lluvias, las tormentas, los extraños huracanes o anticiclones, ¿verdad? Que nos llegan. Estos eventos hidrometeorológicos extremos pondrían en riesgo la infraestructura pública. Y bueno, esto es noticia habitual, ¿verdad? Intensas lluvias en el sur, ¿qué es la isoterma cero y por qué genera preocupación en este evento? La isoterma cero es el lugar en la montaña, ¿verdad?, donde yo empiezo desde ahí para arriba a tener nieve. Esa es la isoterma cero. Entonces, como la isoterma cero va a subir porque voy a tener más temperatura en la región, entonces voy a tener menos nieve, voy a tener más lluvia, pero estas lluvias van a ser más concentradas. Entonces puedo al mismo tiempo tener inundaciones en un mismo año, tener una inundación y tener una sequía, porque la lluvia va a caer como toda junta. Para el sector de la agricultura, bueno, la región es una zona bastante crítica en este aspecto, porque hay una notoria degradación de los suelos por el uso agrícola y forestal. Entonces, ya hay una vulnerabilidad que solo se va a acentuar con los efectos del cambio climático. Y los más vulnerables serían los agricultores del secano interior y el secano costero. Se espera que haya también un aumento en la extensión de los procesos erosivos, porque cuando cae la lluvia muy fuerte, me arrastra el suelo, me arrastra la capa fértil del suelo, y por lo tanto genera erosión y pierdo productividad. El trigo, por otro lado, por el contrario, debería tener un aumento gradual de rendimiento, un poco porque va a ser más calor en la región. Lo que sí, el maíz se espera que disminuya su productividad. Y, por supuesto, que estamos en riesgo de sequía. Igual que buena parte de la zona central del país, en la región del Biobío también tenemos riesgo de sequía. En el sector silvo, forestal, el pino radiata se espera que se amplíe su zona de producción más hacia el sur, hacia la región de los lagos, ¿verdad? Pero se va a ir disminuyendo su productividad hacia el norte, entonces vamos a tener un desplazamiento de la zona donde es bueno cultivar pino radiata. Y en general, bueno, en la región del Biobío probablemente no va a afectar tanto, pero de todas maneras va a haber un cambio. Y en el caso del eucaliptus, debería tener en la zona central una disminución de productividad por la disminución de las precipitaciones, ¿verdad? Sin embargo, en la precordillera podría haber un aumento de productividad y aumento de área de plantación, por esto mismo de la isoterma cero. O sea, voy a tener un lugar de temperatura donde es más apto hacia la cordillera para plantar eucalipto. Así que van a haber cambios importantes dentro del sector silvo agropecuario también. Y aquí una noticia: la erosión amenaza tierras fértiles de la provincia del Biobío por incendios forestales que son más frecuentes, ¿verdad? Y es más fácil que se produzcan. Para el sector de pesca y acuicultura, primero se espera un aumento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas, que eso primero pone en riesgo a la gente que vive en el borde costero, pero además daña infraestructura costera, los puertos, las caletas, las playas, ¿verdad? Entonces, en general, los servicios que hay dentro de las zonas costeras se deberían ver afectados por este aumento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas. Como anécdota, o sea, yo solía vivir en Viña del Mar y llegó un punto en que las marejadas eran tan frecuentes que eran todos los fines de semana, entonces yo ya estaba acostumbrada a que el fin de semana se anegaba la playa, o sea, desaparecía la playa. Era así de frecuente. También se espera que haya pérdidas de días de operación por lo mismo,
porque si no tengo bien la caleta, si no tengo bien el puerto, básicamente no puedo sacar las lanchas, no puedo salir a pescar, no puedo tener operación portuaria si tengo dañada la infraestructura. Los recursos de invertebrados se verían afectados por la acidificación del océano, y esto probablemente lo han escuchado también, que el océano se está acidificando. ¿Cómo pasa esto? Pasa que el dióxido de carbono, el CO2, que es uno de muchos gases de efecto invernadero, se disuelve de forma natural en el agua de mar. Y esto va aumentando la acidez del agua de mar. Y lo que pasa con eso es que todos los animales marinos que tienen conchita, les cuesta más producir la conchita y se les van disolviendo. Entonces es más fácil que otros animales se los coman y es más difícil que sobrevivan en general. Por otro lado, tendríamos pérdidas por incremento de enfermedades y parasitismo. Y aquí un efecto que tiene que ver con las conexiones que yo les mencionaba. Nos van a bajar las precipitaciones en el continente, ¿verdad? Sobre tierra. Nos va a bajar el flujo de los ríos. Resulta que los ríos arrastran nutrientes hacia el mar. Y esos nutrientes son básicamente la comida de los peces, ¿verdad? De las cadenas tróficas que hay ahí. Entonces, si yo tengo menos flujo de los ríos, voy a tener menos nutrientes en el mar y voy a tener menos peces. Especialmente en las zonas costeras y estuarinas. Entonces hay un riesgo de que también baje la disponibilidad local. Y ahí hay un temazo de la transición justa, o sea, cómo se preparan los pescadores de la región para transicionar o para adaptar su negocio a la nueva realidad climática. Aquí una noticia de febrero de este año: miles de peces aparecen muertos en los ríos Laraquete y Carampangue. Esto tiene que ver con eutrofización y la caída de concentraciones de oxígeno en el agua. La eutrofización es cuando crecen las algas en el agua, cuando hay unas cosas que se llaman florecimiento, y básicamente no dejan que entre oxígeno al agua y se mueren los animales que están abajo. Y esos florecimientos, esos blooms de algas, también van a ser más frecuentes por el cambio climático. Estos son algunos impactos del cambio climático, algunos. Y no es para deprimirlos, no. Esta información nos tiene que servir como una fuente de poder, de energía casi infinita, de saber que tenemos que trabajar súper duro contra el cambio climático para lograr lo más posible reducir estos impactos que están previstos por los modelos de impacto. Si nosotros hacemos algo ahora, si nosotros empezamos hoy día a actuar contra el cambio climático, podemos todavía cambiar esta realidad posible futura. Entonces, por eso estamos haciendo estos talleres y por eso que los queremos motivar a que hoy día se comprometan al menos con una acción climática y efectivamente la implementen en su trabajo, en su municipalidad, en su día a día, para que bajemos el impacto del cambio climático en todo el planeta, no solo en la región del Biobío. Si quieren conocer más riesgos climáticos y los quieren conocer en su comuna, con ese nivel de detalle, pueden visitar arclim.mma.gov.cl, que es el Atlas de Riesgos Climáticos, que la verdad es que está fabuloso, realmente muy bueno. ¿Hay alguna pregunta técnica hasta el momento? ¿Me avisan? Perfecto, entonces seguimos con la carbono neutralidad. ¿Cómo funciona esto de la carbono neutralidad? Y al principio de esta presentación les prometí que les iba a explicar qué es esta cosa de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Bueno, partamos con la primera palabra, convención. ¿Qué es una convención? Cuando yo convengo algo con un amigo, me pongo de acuerdo, ¿verdad? Y los países, que son parte de Naciones Unidas, hicieron un acuerdo sobre cambio climático. Reconocieron el año 92 ya que hay un problema, que el cambio climático es un problema y que había que actuar ya desde entonces, hace casi 30 años, en interés de la seguridad humana, aunque no tuviéramos exactamente la certidumbre científica de qué es lo que estaba pasando. Entonces no importa si el cambio climático viene de los volcanes, viene de nuestra actividad, viene de donde sea, eso no importa. Lo que importa es que es un problema y que tenemos que hacer algo al respecto, sin importar de dónde viene. También la convención convinieron en un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Sostenible.
Entonces, bueno, en ese tiempo, cuando se estableció el objetivo, ¿verdad? Había un fuerte foco en, no teníamos los objetivos de desarrollo sostenible todavía, no había cambiado la forma en la que pensábamos sobre las sociedades, por ahí el foco en desarrollo económico, pero ahora sabemos que es el desarrollo sostenible de la humanidad, ¿verdad? Y del resto del planeta, ¿verdad? La Convención mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto del cambio climático en todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una cosa que se llama la Conferencia de las Partes. ¿Y qué es la Conferencia de las Partes? Es una conferencia, es un evento. Literalmente es una conferencia donde se juntan las partes, que son los países que son parte de esta convención marco, se juntan las partes en una conferencia a conversar sobre cambio climático y a ver qué es lo que está haciendo cada uno y cómo puede hacer más. Esta conferencia de las partes, la COP, que es de hecho la que organiza este propio evento, Chile tiene la presidencia de la COP25, que es la 25ª conferencia de las partes que se ha realizado desde que empezó todo esto el año 92. La COP es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la Convención Marco. Entonces, ahí es donde se corta el queque, en la conferencia de las partes, para decirlo en buen chileno. ¿Qué es lo que hace la COP? Promueve la implementación efectiva de la Convención. Recuerden que la Convención es un acuerdo en el cual los países dijeron que el cambio climático era un problema y que había que hacer algo al respecto. Entonces, en la COP se promueve la implementación efectiva de esa Convención. ¿Cómo? Analizando los resultados de las medidas de los países, analizando el progreso o no progreso que se ha logrado hasta el momento, y adoptando y tomando decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Porque los países también tienen acuerdos políticos entre ellos. Y un acuerdo bastante famoso, y de hecho es el que está vigente ahora, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se tomó en la COP21, hace 4 COPs atrás. El año 2015, que fue en París. Francia en ese momento tenía la presidencia de la COP. ¿Qué es el Acuerdo de París? Es un acuerdo vinculante que ya han ratificado 191 de las 197 países que forman parte de la convención. Aquí en Chile entró en vigencia el 12 de marzo del 2017, o sea, hace más de 4 años que el Acuerdo de París está vigente, y por eso que desde el gobierno se han ido implementando medidas para trabajar en el cambio climático, y ya les voy a contar algunas. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el Acuerdo de París? ¿Cuál es la meta de este acuerdo? Es limitar el calentamiento a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales, intentando no sobrepasar 1,5 grados Celsius sobre niveles preindustriales. ¿Qué es esta cuestión de los niveles preindustriales? Antes del año 1850, donde empezó la revolución industrial, había una cierta temperatura promedio bastante estable en el planeta. ¿Ok? Lo que queremos es que de esa temperatura que solía tener el planeta hace como 300 años, ¿verdad? No pasarnos que nuestro efecto, nuestro gas efecto invernadero, el cambio climático, el calentamiento global, no sobrepase 1,5 grados Celsius desde esa temperatura promedio. ¿Ok? ¿Y por qué intentando no sobrepasar 1,5 grados Celsius? Porque hay países que son islas que si nos pasamos de 1,5 grados Celsius, los modelos matemáticos y de clima indican que esos países quedarían debajo del agua. O sea, son culturas completas que van a desaparecer. Porque no es como que yo pueda trasladar una cultura, subir toda la gente en un barco y llevarla por otro lado. Las culturas tienen que ver con el clima, ¿verdad? Tienen que ver con el lugar en donde estamos. Entonces, esas culturas van a desaparecer si es que no limitamos este calentamiento a 1,5 grados Celsius. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya pasamos 1,1 grados Celsius. Entonces, y de hecho hace 2 días atrás estaba leyendo que tal vez pasamos 1,3 grados Celsius. Entonces tenemos un margen de trabajo súper estrecho para hacer algo sobre el cambio climático. Y en este momento tal vez ustedes están sintiendo, ¿cómo es posible que yo no supiera esto antes? Miren, la información es lenta. ¿Qué quieren que les diga? Lo importante es que hoy día tenemos la información y hoy día podemos hacer algo al respecto. No nos preocupemos del pasado, no nos preocupemos del futuro, preocupémonos de cuál es la acción climática que estoy tomando hoy día para evitar ese posible futuro. Esta cosa del Acuerdo de París es un acuerdo entre países. ¿Y cómo los países demuestran qué es lo que van a hacer para
llegar a la meta del Acuerdo de París, lo hacen a través de un documento que se llama Contribución Determinada Nacionalmente, y seguramente lo han escuchado como NDC. Estas son las famosas NDCs, que es una contribución al Acuerdo de París que ha determinado cada país, de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuál es la meta de nuestro país? Bueno, nuestra NDC, nuestra contribución nacionalmente determinada, es bastante larga, es un tremendo texto, pero tiene una meta. Y esa meta es que Chile, como país, va a llegar a la neutralidad de gases de efecto invernadero al 2050. Y esto es importante para el país porque va a tener, si no lo logramos, va a tener implicancias económicas, sociales y ambientales, como ya lo estábamos viendo con los impactos ambientales. La contribución determinada a nivel nacional es pública, por supuesto, ustedes la pueden bajar desde internet. ¿Y qué significa este compromiso que hemos tomado como país? ¿Qué es esto de la neutralidad de gases de efecto invernadero? Primero, quiero responder una de las preguntas del quiz, que ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Aquí tenemos el CO2, dióxido de carbono, aquí tenemos el CH4, o metano, y tenemos un montón de otras bolitas aquí, y algunas dicen CFCs, otras dicen óxidos de nitrógeno, otras dicen HCFC. Y el que se acuerde de química del colegio dirá, oye, pero CFC me suena como a refrigerante. Exactamente. Los gases refrigerantes son también potentes gases de efecto invernadero. La mayoría de estos gases no son tóxicos para los animales ni las plantas. De hecho, el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más importante, nosotros lo producimos y lo exhalamos continuamente. Cada vez que exhalamos, estamos liberando dióxido de carbono. No es tóxico. Y tampoco tiene olor. No nos damos cuenta que está ahí. El metano no es tóxico, es inflamable, pero no es tóxico. Entonces, estos gases normalmente no son tóxicos, son varios gases, no son todos los gases producidos por el hombre, son algunos gases que tienen la capacidad de atrapar calor. Y son un poco más de 100, son varios. Nosotros conocemos más bien el CO2 y el metano porque son como los más populares, pero hay muchos más. Entonces, ¿qué pasa con esto de la neutralidad de gases de efecto invernadero al 2050? Todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, bueno, ya sabemos que respirar, ¿verdad? Pero producir nuestros alimentos, subirnos al auto y quemar benzina, ¿verdad? Producir nuestra electricidad, y ahí el Ceremi decía que ya están cerrando Bocamina, 1 y 2, o sea, ya cerró una, va a cerrar la segunda pronto, quemar carbón, quemar combustibles fósiles, producir cemento, cortar árboles, quemar leña y un montón de actividades más. Básicamente todo lo que hacemos produce gases de efecto invernadero en algún punto de su producción o de su consumo o de su desecho. Nuestra basura también genera gases de efecto invernadero, particularmente metano. Entonces, cada vez somos más personas en el mundo, ¿verdad?, que estamos produciendo cada vez más gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo hacía el planeta para mantener la temperatura estable antes de la revolución industrial? Bueno, lo hacía porque emitíamos menos, sí, es cierto, pero además porque los que sacan gases de efecto invernadero de la atmósfera son los bosques y los océanos y en general los ecosistemas que están saludables. Entonces un bosque que está enfermo no fija mucho carbono, pero un bosque que está saludable sí va fijando carbono. O al menos atrapa, mantiene encapsulado el carbono durante mucho tiempo. Entonces tenemos que nuestras actividades emiten gases de efecto invernadero y los ecosistemas saludables sacan carbono desde la atmósfera. Y eso normalmente debería mantener el balance, pero el problema es que cada vez estamos emitiendo más, porque compramos más cosas, porque queremos tener un auto, una SUV que gasta más, ¿verdad? Nos gustan los autos deportivos, también gastan más, por nuestra vida. Y además porque cada vez somos más personas en el planeta, cada vez estamos emitiendo más. Todos queremos tener más cosas. Y por el otro lado, estamos cortando los bosques, ensuciando los océanos, y en general quitándole salud y quitándole espacio a los ecosistemas naturales que se encargan de sacar este carbono de la atmósfera. Y el problema es este desbalance. Lo que queremos lograr es un balance entre ambas cosas. Tenemos que reducir nuestras emisiones y tenemos que aumentar nuestras remociones. La carbono neutralidad se logra cuando las emisiones son iguales a las remociones. Visto desde el punto de vista súper gráfico, emisiones, por ejemplo, tengo una fábrica, ¿verdad? Tengo distribución, tengo emisiones, y quiero que, para ser carbono neutral, o neutral en gases de efecto invernadero, tengo que lograr que haya algún ecosistema natural o alguna acción que me permita reducir esa misma cantidad de gases de efecto invernadero, del potencial que tienen.
Esto es importante especialmente para los colegas que vienen de la industria, porque es distinto de carbono cero, ¿ok? Carbono cero sería no emitir, no manejar y tampoco respirar, porque todos respiramos y emitimos carbono. Entonces, carbono cero no se puede. Carbono neto cero sí. Carbono neto cero es más o menos un sinónimo de carbono neutral. ¿Ok? Esto es lo que queremos decir con carbono neutralidad o neutralidad de gases de efecto invernadero. Para ser como país carbono neutral, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que aumentar nuestras remociones de carbono, y hacer esto considerando todas nuestras diferencias, ¿verdad? Geográficas, presupuestarias, de actividades productivas, de población, etc. La región del Biobío tiene tremendo potencial de aumentar sus remociones de carbono. O sea, porque hay bosques. O sea, yo no le puedo pedir, por ejemplo, a Atacama que sea carbono neutral como región, porque por mucho que ellos sean, no sé, eficientes energéticamente y solo produjeran energía solar, igual no tienen cómo remover carbono, pues si es un desierto. Entonces, como país, entre todos, tenemos que sumar remociones y restar emisiones para que entre todos, como equipo, lleguemos a la carbono neutralidad. Y eso tenemos que hacerlo desde cada región, encontrando la forma en que la región puede ayudar, encontrando la forma en que cada uno de nosotros puede ayudar. Nuestra contribución determinada a nivel nacional, vigente, establece metas al año 2030 en reducción de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes climáticos de vida corta, que se llaman, en mejorar nuestra adaptación y resiliencia al cambio climático, a todos estos cambios que se nos vienen encima, protección de los océanos, promoción de la economía circular y el fomento de bosques, turberas y ecosistemas, la protección de estos ecosistemas. Les quiero contar unas poquitas metas, muy poquitas, de la NDC. Esto es como una preview ahí de la NDC, un pequeño resumen. Primero es la del año PIC, y les voy a explicar esta porque es súper importante para la industria, sobre todo. Desde que tenemos registro del año 90, nuestras emisiones como país de gases de efecto invernadero han ido subiendo. Nos comprometimos que el año 2025 esto va a cambiar, y vamos a empezar como país a bajarlas. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto podemos emitir, y tenemos que controlar nuestros niveles de emisión. Para hacer eso, desde el 2030 en adelante, nos vamos a poner un techo por año de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente de emisiones, o sea, de huella de carbono nacional. Pero bueno, ustedes me van a decir, pucha, pero problemas ahora, el año 2030 vienen 10 años más. No se preocupen, porque también tenemos un techo para esta década, del 2020 al 2030, tenemos un techo de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente que podemos emitir en estos 10 años. ¿Qué implicancia tiene eso? La implicancia que tiene es que en Chile se está desarrollando un mercado del carbono. Y esto se llama presupuesto de carbono, este techo se llama presupuesto de carbono. Igual que cuando uno está en la casa, el presupuesto hay que repartirlo entre todos los gastos. Por lo tanto, este presupuesto, como una consecuencia natural, va a tener que como país nos vamos a tener que poner de acuerdo en la energía. El sector energético del país puede emitir tanto, el sector industrial del país puede emitir tanto, y así por cada sector vamos a tener que establecer un techo, porque si no, no llegamos, ¿verdad? Así que, ojo aquí a todos los colegas que vienen del sector privado, vayan pensando en acciones de mitigación, desde ya, pensando en las inversiones que tienen que hacer para mitigación, porque vamos a tener presupuestos de carbono. O sea, ya están comprometidos ya. Y se está discutiendo el mercado del carbono también. Pero no todos son metas de reducción de emisiones, también tenemos metas de mejoramiento de nuestros ecosistemas, ¿verdad? Con 200.000 hectáreas de manejo sustentable, unas 200.000 hectáreas adicionales de reforestación, o sea, estos son terrenos que no tenían bosque y que ahora van a tener bosque, y una reducción también de emisiones de carbono negro, que es el hollín, como el hollín que sale de los autos, de los camiones y de las termoeléctricas. Y nos hemos comprometido que al 2030 vamos a reducir en un 25% la cantidad de carbono negro que estamos produciendo en el país. Para hacer todo esto tenemos que tener una cierta organización, ¿verdad? Y tenemos hartos instrumentos y organismos para la gestión del cambio climático. Primero, el proyecto de ley de marco de cambio climático, que ojalá que salga luego. Tenemos la contribución determinada a nivel nacional, que ya hemos revisado algunas metas.
La ministra en su mensaje habla de la estrategia climática de largo plazo, que ya se hizo la consulta pública, y además tenemos planes sectoriales de adaptación y mitigación. Por ejemplo, cómo el sector agrícola se adapta al cambio climático y cómo reduce sus emisiones para combatir el cambio climático. A nivel regional, tenemos los comités regionales de cambio climático, los COREC, cuya misión va a ser armar un plan de acción regional de cambio climático. No es su única misión, pero es una misión importante. Y a nivel comunal, los municipios también van a tener que armar planes de acción comunales de cambio climático. Entonces ya ven ustedes que todos los niveles del gobierno y de la industria, de la sociedad, tenemos que saber de cambio climático y carbono neutralidad para colaborar en este proceso en el cual estamos juntos como equipo, que es llegar a la carbono neutralidad. ¿Cómo logramos llegar a la carbono neutralidad a nivel de ciudad, empresa o persona? Y esto es como una introducción a lo que van a ver en la siguiente sección. Sabemos entonces que tenemos que reducir nuestras emisiones, aumentar nuestras absorciones. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una empresa que ya no puedo reducir más mis emisiones de gases de efecto invernadero? Tengo puras luces LED, uso energía solar, hago todo lo posible, pero mi proceso, por ejemplo, no sé, yo produzco cemento, y el cemento, por su proceso de producción, me va a generar igual gases de efecto invernadero. En ese caso, cuando ya no consigo reducir más, puedo usar, o sea, tiene más sentido usar una herramienta que se llama bono de carbono. ¿Y qué es el bono de carbono? Es un papel que simboliza un intercambio. Ese papel dice que yo te paso plata a ti para que tú reduzcas los gases de efecto invernadero que yo no pude reducir. Eso es un bono de carbono. Yo te pago para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Usar estas tres estrategias, ¿verdad? Reducción de emisiones, aumento de remociones y bonos de carbono, se llama gestión del carbono, y es lo que vamos a estar hablando en la siguiente sección. Pero acuérdense que siempre la prioridad es reducir, o sea, como no tiene sentido comprar bonos de carbono si yo voy a seguir haciendo todas las cosas iguales. Cuando ya reduje, cuando implementé todas las medidas de eficiencia energética en mi empresa, cuando estoy capturando los beneficios de tener acción climática, y ya no puedo hacer más, ahí tiene sentido compensar. A nivel regional, la huella de carbono por habitante promedio en la región es de 7,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esto está como en el medio de no es ni tan alta ni tan baja de las emisiones que tienen otras regiones. Sin embargo, es bastante más alta que la huella de carbono justa que ha estimado el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron, ya, ok, para evitar la catástrofe climática, todavía podemos emitir todo esto que hace efecto invernadero. Dividieron eso por todos los habitantes de la Tierra y dijeron, ok, eso es la huella de carbono justa. Si todos pudiéramos emitir lo mismo, todos tendríamos una huella de carbono anual de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y ya vemos que en la región es 3,5 veces superior. Entonces tenemos un buen potencial para reducir todavía nuestra huella de carbono personal. ¿De dónde viene esta huella de carbono? Bueno, las emisiones de la región vienen casi un 60% por la cosecha de madera, un 14% por la generación de electricidad, y aquí seguramente tenemos Bocamina, ¿verdad? Y otras termoeléctricas. Un 6% viene por la quema de leña de especies exóticas, un 3% por el uso de camiones y un 2% por el uso de automóviles. Entonces aquí, ¿por qué pasa esto con la cosecha? Porque se asume que la madera, cuando se hace la contabilidad de carbono, se asume que la madera que se cosecha libera todo el carbono que tiene dentro de ella, dentro del mismo año. Es un tema metodológico. Por otro lado, tenemos remociones en la región. Y las remociones vienen, un 45% la aportan las plantaciones forestales, un 23% las tierras de cultivo y pastizales que se convirtieron en plantaciones forestales. O sea, yo ahí le estoy dando como un upgrade a estas tierras de cultivo y pastizales, porque ahora le estoy poniendo árboles. Un 18% de las remociones las aporta el bosque nativo, un 9% por la madera que queda dentro de productos de madera que es recolectada, y un 5% por tierras forestales que han tenido un cambio de vegetación. O sea, ahí tienen más o menos los flujos de emisión de gases de efecto invernadero y de remoción de gases de efecto invernadero. Resumen, el cambio climático ya está afectando a la región y dependiendo de lo que hagamos,
tal vez se va a poner peor. Entonces tenemos que hacer algo al respecto ahora. Sabemos que todo el mundo está haciendo algo al respecto, así que no estamos solos en esta tarea. Que la prioridad siempre en gestión del carbono es reducir las emisiones. Y que tenemos que hacer todo esto encontrando nuestra manera única de ayudar. Todos nosotros tenemos capacidad de hacer unas cosas y tal vez no otras, pero todos tenemos que encontrar alguna forma en la cual vamos a ayudar. Quisiera abrir ahora para preguntas. A ver, veo que ya me dejaron una en el chat. ¿Qué bosque se reforestará? ¿Monocultivos o especies endémicas? Hay una proporción sobre la reforestación. En la meta de reforestación, que son 200.000 hectáreas, un 70% de ellos son con especies nativas. Entonces, como de esa segunda meta que estaba en la diapo, son 200.000 hectáreas. De esas 200.000 hectáreas, al menos 100.000, o sea, la mitad de esas hectáreas tienen que ser cubierta forestal permanente, ¿ok? Son bosques que no se talan, digamos. Y de esas 100.000, al menos 70.000 serían con especies nativas. Las otras 100.000 podrían ser con, de esa meta, de la segunda meta 200.000, podrían ser con especies externas, digamos, que no fueran cubiertas forestal permanente. ¿Tenemos más preguntas? ¿Cómo se gestiona el manejo agrícola? Creo que podríamos hacer un taller solo de gestión de manejo agrícola, de gestión del carbono y manejo agrícola. Pero hay algunas cosas que son más importantes dentro de la agricultura, y una de esas es, y estoy hablando de cultivos de verduras, ¿verdad? Es el uso de fertilizantes. Los fertilizantes liberan un potentísimo gas de efecto invernadero que se llama óxido de nitrógeno, que tiene casi 300 veces más impacto por cada kilo de gas que se libera que el dióxido de carbono. Entonces, por un lado, para el manejo agrícola, sería bueno reducir la cantidad de fertilizantes que estamos usando, porque eso trae una gran huella de carbono. Por el lado del manejo de animales, sabemos por supuesto que las vaquitas, lamentablemente, las vaquitas nos generan una buena huella de carbono por su producción de metano, por la forma en la que hacen la digestión. Entonces ahí se están probando varias tecnologías para lograr que las vacas produzcan menos metano, con suplementos alimenticios, algas y otras cosas. Esa es una alternativa. La otra alternativa es migrar de la producción de vacas a la producción de animales que sean más pequeños en tamaño. Por ejemplo, cerdos, pollos, pavos, son animales que tienen menos huella de carbono por kilo de carne. Así que eso, espero que ese pequeño tip ayude. Tenemos otra pregunta. ¿No se considera el mar en la remoción y la industria no forestal en las emisiones? No hay metodologías para analizar el... ok, esa no es la pregunta. Sí, súper buena pregunta, y la han hecho en otras regiones. No, por el momento no se considera el mar en la remoción, porque no sabemos en verdad cuánto el mar está absorbiendo de gas de efecto invernadero. No tenemos buenos modelos matemáticos para asociar la acción del mar. Así que todas estas remociones son sobre tierra. Sí se considera la industria no forestal en las emisiones, sí se considera. Lo que pasa es que en esta región las principales emisiones no vienen del resto de la industria. Podrías considerar que la industria de producción de energía, las termoeléctricas que salían en la diapo con 14% de las emisiones, son otra industria. Y se consideran muchas otras industrias, manufacturera, producción de cemento y muchas otras. Lo que pasa es que en este caso, de las mayores fuentes, sería la industria forestal y la de producción de energía. ¿Tenemos otra preguntita? Perfecto. ¿Cómo el Estado ayudará a las empresas a buscar la carbono neutralidad? ¿Generará beneficios estatales? ¿Ayudará a la implementación de pilotos? Ok, aquí te va a servir el taller que viene a continuación, porque se habla de algunos programas con los cuales el gobierno ya está apoyando la transición y la reducción de huella de carbono en las industrias. Te pongo un ejemplo: ponle energía a tu empresa, del cual van a hablar en el taller. Más que beneficios estatales, tienes que considerar que ahora creo que los beneficios, hay beneficios, tú sabes, de zanahoria y de garrote. Garrotes son un poco feos, pero bueno, el tipo de la tipificación de los incentivos, ¿verdad? Tenemos por un lado que hay subsidios para hacer ciertas cosas, y por el otro lado, y ojo con esto, el impuesto al carbono se está ampliando. El impuesto al carbono partió como una cosa que estaba solamente enfocada en 110
emisores de carbono en todo el país. Ahora se amplió el criterio del impuesto al carbono y ahora afecta a bastante más gente y depende de las emisiones, entonces se paga por emisión. Este impuesto al carbono es posible que en el futuro se siga ampliando. Entonces, por otro lado, la implementación de proyectos de carbono neutralidad en general tiene retorno positivo sobre inversión. Entonces, de todas maneras, te recomiendo empezar a mirar proyectos de inversión para las empresas, para tu empresa, porque probablemente tienen buen retorno sobre inversión. ¿Cuál es el aporte de la ANAP u otras actividades industriales? No tenemos emisiones de empresas en particular, pero sí de industrias específicas, y para eso puedes revisar el inventario regional de gases de efecto invernadero que está disponible en la web. Busca en Google por inventario regional de gases de efecto invernadero, y ahí está para BioBio, puedes bajar un Excel, es gigantesco, puedes bajar el Excel y mirar ahí te están mandando el link. Mirar por tipo de industria. Este probablemente va a estar en la sección 1, en el capítulo 1, que es de energía. Perfecto, tenemos... Ok, lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas, nos pasamos un poquito, así que los vamos a invitar a que se tomen un break muy cortito de 5 minutos y a la vuelta estarán en su sala y haremos la actividad que tenemos planificada. Vamos a tener nuestras actividades, sala 1, municipios y otros actores de la administración pública, sala 2, ciudadanía y empresas. Y si buscan cambiarse de sala porque quedaron mal asignados, contacten a Bárbara Rojas o Cristel Contreras, dependiendo de la sala donde estén. Creo que nos vamos a poder pegar un break de 3 minutos, en verdad va a ser más corto, a las 11:45 nos encontramos de vuelta para continuar con el taller. Hola, buenos días a todos. Aquí hablando Danilo para la sesión de comunidades para bajar sobre cómo tomar acciones en nuestro día a día para ser más carbonos neutrales en lo que hacemos, para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En esta sesión vamos a hablar de acciones para empresas y la ciudadanía, incorporar esto en nuestros negocios y hogares y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si desea estar en la sesión para el sector público y gobiernos locales, puede hablar con Felipe Pequeño para ser reasignado de sala. Aquí tenemos el chat de Zoom activado, entonces pueden hacer las preguntas directamente por el chat y vamos a ocupar el Mentimeter más al final de esta discusión para generar una conversación de realmente cómo en nuestro día a día poder implementar las acciones que vamos a tratar aquí. Me gustaría entonces empezar revisando los flujos de emisiones y remociones para la región, que los más importantes son relacionados a cosecha y leña,
en el lado de emisiones y la generación de electricidad junto con transportes. Entonces, para poder analizar las acciones que podemos hacer y contribuir a la carbono neutralidad para el país, podemos agrupar esos y vamos, como la prioridad es reducir nuestras emisiones, y vamos a ver algunas acciones que van a contribuir para también promover remociones, pero la prioridad es reducir emisiones. Entonces vamos a agrupar nuestras emisiones en 3 grandes grupos, que es básicamente la pérdida de biomasa, la generación de electricidad y el transporte, que es para la región. Entonces, mirando las 2 primeras, la pérdida de biomasa y generación de electricidad, que es lo que la región más emite en términos de producción, que nosotros, como empresas, personas y ciudadanos, podemos hacer para reducir estas emisiones. Bueno, la principal acción que ayuda a reducir esto es la eficiencia energética y específicamente la eficiencia energética de la calefacción. Gastamos mucha energía en calefaccionar nuestros ambientes y mucha de esta energía viene de combustibles fósiles o de la madera, que genera gases de efecto invernadero. Entonces, si mejoramos la eficiencia de cómo calefaccionamos nuestro ambiente, podemos, además de reducir nuestras emisiones, contribuyendo a evitar el cambio climático y salvar el planeta, también vamos a ahorrar dinero, porque estamos gastando menos en combustible, menos en fuentes de energía para transformarla en calor. Entonces, ¿cómo hacemos? Y la principal recomendación es mejorar la aislación. Cómo nuestras casas están aisladas, como nuestras oficinas, como nuestros negocios, como nuestro comercio, cómo está aislado para reducir la necesidad de energía para tener un ambiente agradable para estar. Entonces, la principal recomendación es aislar las paredes y el techo para que el calor no se escape, y también tener cuidado con las ventanas, instalando ventanas de termopanel. Y claro, si eso demanda una inversión, puedo empezar desde ya, desde hoy día o mañana, comprando cortinas y cerrando las cortinas para que el frío no se escape cuando yo genere calor adentro. Y no hay este intercambio térmico por las cortinas, y también intentar hacer una inversión para aislar mejor el ambiente y reducir la necesidad de consumo de energía, que sea leña, eléctrica o otro tipo de combustible que necesite para calefaccionar el ambiente. En adición, también se puede aprovechar subsidios del gobierno para, primero, cambiar las fuentes de calefactor a leña a otros combustibles como pellets o querosene. Entonces hay un subsidio para determinadas comunas que abren durante el año, y ahí pueden ver si la comuna está elegible para hacer el cambio de leña a un otro combustible que sea más eficiente. También hay obviamente la opción de electrificar, y también hay un programa del gobierno, Recambia tu Calor, en que da un subsidio de electricidad para la calefacción del hogar. Entonces, esto va a ayudar a efectivamente reducir el consumo de leña y también reducir el consumo de gases de efecto, la emisión de gases de efecto invernadero, y reducir el consumo de electricidad y el gasto que uno tiene en el consumo de electricidad con apoyo gubernamental. De la misma forma, otro tema era energía, porque podemos calefaccionar a leña, pero también tenemos calefacción eléctrica. Entonces, si estamos electrificando, ojalá podamos instalar energía solar en la casa o la empresa. Que para eso también existen subsidios del gobierno, como para instalación de paneles solares en casas, en viviendas sociales y también en pymes y empresas,
para ayudar a transicionar de una matriz energética que depende de recursos fósiles a una matriz energética que sea de energías renovables con mucho menores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estas son las principales recomendaciones para reducir y mejorar las emisiones que tenemos asociadas al consumo de leña y energía de combustibles fósiles. Un otro grupo de acciones es el de transporte, principalmente de camiones y automóviles para la región. Entonces, ¿qué podemos hacer para este grupo, para reducir este grupo? Bueno, primero veamos cuál es la huella de carbono de distintos medios de transporte. Entonces, si digamos que vaya a comprar un auto y tengo la opción de comprar un auto grande a gasolina y un auto grande, mismo porte, a diésel. En términos de gases de efecto invernadero, el auto a diésel es más eficiente y genera menos emisiones que un auto a gasolina. Entonces ahí ya está un primer criterio para la elección de un auto. Pero también podemos elegir un auto que sea más ajustado a las necesidades. Si, por ejemplo, elijo un auto medio, un auto pequeño, voy a estar reduciendo más mis emisiones porque no voy a estar transportando tanta masa, tanto peso del vehículo para poder transportarme cada vez que ande de auto. Entonces, en la preferencia es tener un auto que se ajuste a las necesidades que tengo de locomoción. Si solo voy al trabajo y de vuelta, como un Citicar, un auto pequeño, es más ajustado y me va a ahorrar casi 50% de que si comprara una SUV en gases de efecto invernadero. ¿Y cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos ir más allá? Compartiendo nuestro auto, por ejemplo, ocupando con más pasajeros. Si voy al trabajo, ¿será que puedo compartir con un compañero de trabajo? Y si lo hago, mis emisiones ya reducen por la mitad, porque voy a estar evitando que mi compañero camine de auto también. Si lo comparto con 3 otras personas, divido las emisiones por 3. Si comparto con 4 por 4, así por delante. Entonces, podemos ir mucho más allá, realmente ajustando los autos a nuestras necesidades y compartiendo el auto siempre que haya la posibilidad. Claro, si tenemos la opción, también podemos ocupar la bicicleta para trayectos cortos. Si puedo ir a la bicicleta al trabajo, fantástico, pero a veces no necesitamos el auto. Vamos al supermercado a comprar un par de cosas, vamos a la panadería, a un local cerca. No necesitamos mover 2 toneladas de acero para hacer algo sencillo. Podemos simplemente ocupar una bicicleta que tiene una huella de carbono muy reducida. Y la huella de carbono tiene un rango, depende mucho de la dieta que tiene la persona que va a gastar las calorías para andar de bicicleta, pero con una dieta promedio queda ahí entre 15 y 20 gramos por kilómetro pasajero. Y obviamente una cuarta recomendación es, si hay la posibilidad de no ocupar transporte, como por ejemplo tener reuniones de forma virtual, aún mejor. Esto va a reducir aún más la huella de carbono por evitar todo el transporte de la persona y de un medio de locomoción hacia la reunión y también esto ayuda a ahorrar el tiempo de transporte que obviamente podemos ocupar en otras actividades que genere más salud y placer que simplemente estar atrapado en el tráfico. Entonces, esto para el transporte. Y un factor adicional que quisiera hablar que no está reflejado en los inventarios de gases de efecto invernadero es el consumo.
Y el consumo vamos a hablar de consumo y producción, pero quisiera hablar antes del consumo de carne. ¿Y por qué es importante el consumo de carne? Porque imagina que tengamos electrificada toda la matriz energética del mundo. Todos los autos sean eléctricos, toda la energía sea hecha a partir de fuentes renovables, no emitamos ningún, no quememos ningún combustible fósil para mover, generar calor o electricidad. Si esto pasa, pero continuamos nos alimentando como estamos actualmente, esto igual es suficiente para no alcanzar la meta de 2 grados, aunque dejemos de ocupar combustibles fósiles. Entonces, la comida es un gran contribuyente a los gases de efecto invernadero que tenemos control. ¿Y cómo pasa eso? Primero que 1 kilo de carne de vaca tiene 60 kilos de dióxido de carbono equivalente. Y eso es equivalente a 10 veces las emisiones producidas por carne de pollo. Y es 60 veces las emisiones producidas por arvejas, por legumbres, que tienen una huella de carbono como menor a 1 kilo de dióxido de carbono por kilo de producto. Entonces, podemos transicionar nuestra dieta a base de carne de vacuno y empezar a elegir otras fuentes de proteína que sean más saludables y también que sean más bajas en gases de efecto invernadero. Vamos a echar una mirada en detalle sobre la huella de carbono de nuestros alimentos. Entonces, aquí está la huella de carbono del vacuno y tenemos una proporción por el uso de la tierra, una otra proporción por la producción, y por la producción es el metano, el transporte, etcétera, una proporción por el alimento que es generado para el vacuno, y luego como procesamiento, transporte, comercio, que es refrigeración, etcétera, y packaging. Entonces vemos que aquí lo importante no es en qué viene envasado el producto o de dónde viene el producto. Si viene de Chile, Uruguay o Australia, esto no va a afectar mucho, va a afectar 1 o 2% de la huella de carbono. Lo que realmente afecta es qué elijo para comer, que esto puede ser hasta 10 o 60 veces menor que dependiendo de la elección. Y aquí Cynthia hace un comentario de que el pollo tiene muchas hormonas y que la pesca genera muchas emisiones y además contaminación del mar. Eso habría que medirlo y ver qué alimento está asociado a más emisiones. Excelente punto, Cynthia. Entonces, un comentario es de que aquí estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica una perspectiva de impacto ambiental, que es el impacto ambiental del cambio climático. Pero como Cynthia apunta, hay otros tipos de impacto ambiental que no estamos mencionando aquí, como por ejemplo la toxicidad a los humanos, la toxicidad marina, otros tipos de contaminación, como por ejemplo la eutrofización de aguas y etcétera. Entonces, es un excelente punto, Cynthia, y en términos generales, por eso se recomienda la menor ingestas de carnes en general y una mayor ingesta de productos vegetales que tengan buen manejo agrícola. Entonces, esta es la recomendación, pero lo importante es que cada uno haga su parte, que cada uno haga lo que está dentro de sus capacidades. Y en términos de gases de efecto invernadero, es la reducción del consumo de carne de vacuno. Si pueden ser vegetarianos, fantástico, pero no es necesario. Lo importante aquí es elegir fuentes de proteína que tengan menos impactos al cambio climático y también fuentes de proteínas que sean más saludables y que sean más económicas. Y hay otro comentario de Andy
es justamente lo que acabo de decir, es enfocado en la disminución del consumo de vacuno. Lo que dice Andy es no parar de consumir vacuno totalmente. Eso es una decisión muy personal, pero si podemos intentar reducir el consumo de vacuno y preferir otros tipos de proteína, fantástico. Y aquí tienen la información del impacto al cambio climático para distintos tipos de fuentes de proteína. Y esto, como decía, ahorra dinero porque típicamente la carne de vacuno es más cara que otros tipos de fuentes de proteína, que una carne de pollo, carne de cerdo o que legumbres, por ejemplo. También mejora la salud porque está científicamente comprobado de que una reducción del consumo de carne y mayor consumo de vegetales mejora la salud del corazón y del sistema inmune. Y también, como ya vimos, reduce el impacto al cambio climático, como ya expliqué. Y para reiterar, lo que estamos diciendo aquí no es ser vegano, conservador, es lo que decía antes, es reducir, es intentar reducir. Si voy a un restaurante y tengo la opción, ¿por qué no elegir un plato de pollo o un plato de pescado o un plato vegetariano? Entonces, puedo encontrar alternativas de cambiar el vacuno por otras proteínas animales o vegetales cuando voy al súper, cuando voy a un restaurante. También, si quiero hacer algo y empezar una transformación un poco más profunda, es definir un día vegetariano. Puede ser en la casa, si tengo el poder en la ocasión de la empresa, el lunes no tenemos carne. Entonces, esto va a acostumbrarse de a poco a probar otros platos, a probar otros hábitos y a acostumbrarse de que realmente no es necesario como tener una carne para tener una comida saludable, nutritiva y llenadora. Entonces, de nuevo es en el paso de cada uno, pero la recomendación en general es reducir el consumo de carne, ojalá de fuentes vegetales, pero dentro de la posibilidad de cada uno. Ahí Cintia recomienda un documental también que yo recomiendo un podcast encima de este, que es un podcast de la BBC, se llama More or Less, que comenta sobre el documental y tiene una visión más enfocada en datos sobre el documental. Entonces, la recomendación es justamente como tener una perspectiva, buscar datos de distintas fuentes para poder tomar la mejor decisión posible. Esto en la parte de consumo, el consumo de carne ya vimos que es muy importante la necesidad de reducir, pero también tenemos el consumo, también somos empresarios, tenemos nuestros negocios, nuestras producciones, entonces hay alternativas para producir con menos huella y aquí doy en líneas generales para algunos sectores. Uno es aumentar la eficiencia de la producción. Entonces, esto mejora las pérdidas y reduce el costo para la empresa. También siempre que posible electrificar los procesos y esto va a reducir el consumo de combustibles fósiles y preferir productos con mayor durabilidad, porque porque yo puedo producir productos que sean más durables y a la larga mis clientes van a agradecer porque a la larga es mejor en términos de la inversión a largo plazo es mejor porque no necesito comprar el producto muchas veces y ahorro todas estas emisiones de la producción. Por el otro lado, también que hay la reducción del consumo. Entonces, también como empresarios y como personas del hogar, también somos consumidores. Y una recomendación es comprar realmente solo lo que necesitamos. Es tener claridad de lo que tenemos en nuestra bodega, de qué tenemos en nuestra casa y no evitar comprar cosas repetidas que no necesitamos para evitar que se echen a perder y tener que
emitir todo lo que emite su producción. También reutilizar todo lo que se pueda, máquinas, ropas, envases, y también reparar siempre que posible en lugar de comprar una máquina nueva y una ropa nueva, o etc. Claro, si necesitamos comprar, la opción, como ya dije, es preferir productos de mayor calidad y más larga duración, porque evito la compra repetida de estos productos, y también preferir productos reciclados o reutilizados. Entonces, un resumen de lo que vimos es reducir el consumo de energía, mejorando la eficiencia de nuestra calefacción, cambio a energías renovables y electrificación de procesos, el cambio de la alimentación reduciendo el consumo de carne, el cambio en la forma como nos transportamos y también la reducción y producción sostenible. Dicho esto, me gustaría entonces partir con Devota Mentimeter para nuestra sesión de taller, para que ustedes nos digan cuál es para tus necesidades, tus aspectos. Sabemos que como las recomendaciones aquí son genéricas y tienen que tener ajustes si queremos incorporar en el día a día de cada individuo que tiene realidades distintas. Entonces, me gustaría saber primero, muy rápidamente, de entre estas recomendaciones que he mencionado, ¿cuáles de estas son fáciles de hacer, de un 5, o difíciles, 0, o algo entre medio? Entonces, que juzguen un poco la facilidad de poder implementar esto en el día a día de tu realidad hoy, en la casa o en la empresa. Pueden participar esto ingresando en Mentimeter. El link está en el chat, o ingresando a menti.com con el código 87654600. Y esto, ahí ya las respuestas están empezando a llegar. Vemos que el cambio de alimentación y el cambio del uso de energía, la reducción del uso de energía, como se ve, más o menos fáciles. La reducción del consumo está en la mitad. El cambio de la fuente de energía ya no es tan sencillo así. Entonces me gustaría que más personas pudieran participar y vayan ingresando en Mentimeter, porque luego vamos a escuchar más sobre lo que tienen que decir. Ahí tenemos cuatro personas y fantástico. Ya tenemos una idea de algunas cosas son más fáciles, otras son más difíciles. Quedo muy contento que la alimentación sea relativamente fácil. Y ahora me gustaría entonces escuchar de ustedes por qué algunas cosas son difíciles para tu realidad, tu día a día, en tu casa, tu empresa. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden de implementar estos cambios ahora, hoy día, esta semana? Es fácil comer menos carne, podemos reducir. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil cambiar a energías renovables? Como me gustaría que pudieran elaborar sobre las dificultades y los obstáculos que impiden implementar estos hábitos y tomar estas acciones en la realidad de cada uno. Pueden elegir un obstáculo por vez, pueden escribir múltiples veces, para que las respuestas vayan llegando y vayamos comentando y viendo cómo superar estos obstáculos, qué ideas podemos tener en conjunto para poder superar estas barreras e incorporar estas acciones en nuestros día a día. Así que esperando ansiosamente los comentarios de ustedes que hace difícil incorporar estas acciones en sus día a día.
aquí está que para cambiar a energía renovable se requiere inversión y también no todo el mundo tiene acceso al transporte público. Es verdad, se requiere inversión, pero es una inversión que tiene un retorno sobre la inversión. Hay diversas formas de hacerlo. Una con subsidios estatales, otro es compartiendo esa inversión con vecinos o otras empresas que estén juntas y haciendo una asociación para instalar una generadora solar que abarque más personas, entonces esa inversión se diluye con otras personas. Y también ni todo el mundo tiene acceso al transporte público. Y sabemos de eso y sabemos que el transporte público no es adecuado en muchas comunas. Entonces, por eso la recomendación, si hay un transporte público, la recomendación es ocupar, pero no la decimos porque sabemos que ni siempre hay un transporte público de calidad y que tiene acceso. Por eso la recomendación es compartir el auto siempre que posible, comprar un auto dentro de las necesidades y evitar el uso del auto siempre que posible, con reuniones virtuales o el uso de la bicicleta. Así que espero poder haber atacado estos obstáculos. Y aquí también hay un esfuerzo para cambiar energías renovables. Una cosa que no mencioné es si es una empresa y tiene un gasto energético bastante elevado, puedes comprar energía renovable de la empresa de energía que venden contratos de energía renovable. Entonces, esta es una opción para empezar a mover más el mercado y también acelerar la transición de la matriz energética. Excelente punto que es necesaria esa transición. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para acelerarla? La falta de información, acceso a nuevas tecnologías y el acceso es difícil porque estas tecnologías tienen un alto costo, porque probablemente son experimentales, no tienen tanto mercado. Excelente, excelente barrera. Como me gustaría saber nuevas tecnologías para qué específicamente, nuevas tecnologías de aislamiento de casas, tecnologías de generación de energía, tecnologías de transporte. ¿Qué tecnologías estamos hablando aquí? Entonces, me gustaría saber un poco más de qué estamos, cómo podemos superar esta barrera. Aquí es muy difícil cambiar de bicicleta a transporte público porque no hay transporte público. Sí, la bicicleta es difícil porque no hay ciclovías, no hay formas de moverse en bicicleta. No hay problema. Entonces, podemos hacer otras cosas. Podemos compartir el auto. Podemos, si voy al trabajo, por ejemplo, si sé a dónde voy. Tengo un auto que está bien mantenido. Tengo un auto que con los neumáticos bien calibrados, que tiene buen filtros, buen catalizador. Entonces, hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer que tienen un gran impacto en la cantidad de gases y contaminación que emitimos. Entonces, no, excelente contribución. De nuevo, presupuesto para energías renovables. Ya mencioné la posibilidad de integración con otras empresas o otros hogares para implementar una energía renovable en una cierta región. Y aquí como empresa es imposible cambiar el transporte porque los camiones son los indicados para transportar los productos. Entonces parece que tienen camiones muy específicos para transportar ciertos productos. Los demás camiones, los cambios son posibles con voluntad y conocimiento de los apoyos gubernamentales. Así que, bueno, espero que este taller haya inspirado voluntad y que haya abierto un poco de los apoyos del gobierno para facilitar esta transición. Y sobre el transporte, yo creo que se asocia un poco a la información que había. Yo recientemente estaba analizando medios de transporte con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y realmente hay muchas tecnologías que yo desconocía. Hay camiones a hidrógeno y para
para aplicaciones muy específicas, a hidrógeno, eléctricos, etcétera. Entonces, y no es necesario comprar uno nuevo, a veces se puede simplemente hacer un cambio en el propio camión que existe, pero obviamente estoy hablando sin saber la aplicación específica. Solo mencionar que es importante mantenerse informado, que las cosas, las tecnologías aparecen, van cambiando muy rápidamente. Entonces, es posible que ya haya esta solución, solamente no la conozcamos. Excelente. Entonces, ahora por último, me gustaría pedir entonces que mencionaran una acción de todo lo que hablamos, y si di alguna idea para superar alguna barrera que haya notado, que me digan alguna acción que se comprometen a tomar hoy día, como lo más pronto posible, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la lucha al cambio climático, contribuir a hacer con que Chile sea carbono neutral. ¿Qué tú puedes hacer dentro de todo lo que conversamos y que te comprometas a hacer una cosa nueva, simple, sencilla, directa, que podemos para cambiar, para que el clima no cambie en verdad? Así que ahí espero las respuestas. Sé que demora un poco para escribir, si las personas están celulares están escribiendo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué yo puedo hacer y me comprometo a cambiar? Puede ser, voy a buscar formas de inversión para energía renovable, voy a hablar con mis vecinos o las empresas alrededor para instalar una central solar para nosotros, voy a comunicar esto a mi jefe, ¿qué puedo hacer? Voy a investigar tecnologías nuevas, voy a buscar fondos de financiamiento, voy a reducir el consumo de carne. ¿Qué cada uno puede hacer dentro de sus posibilidades para implementar las acciones que conversamos? Puede ser implementar un día vegetariano el lunes, no voy a comer carne en mi casa. Entonces, ¿cómo están los compromisos aquí para poder cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestras formas de consumo y producción de forma que sean más alineadas a un clima neutral? Cambiar la dieta, fantástico. Alguien motivado ahí a reducir el consumo de carne. Preocupar de desenchufar los artículos eléctricos sin uso. Esto también es fantástico. Y ayuda bastante a reducir el consumo de energía eléctrica. Es una recomendación que hacemos en otras regiones. Reafirmar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así como transporte público. Fantástico, excelente, excelente compromiso. 3 acciones ahí bastante concretas, directas, con bastante impacto. Tenemos 2 minutos que seremos redirigidos automáticamente para la sala principal, y ahí vamos a cerrar con un resumen de lo que conversamos y también hacer una invitación al final para el taller de la tarde y los e-learnings que estamos lanzando en la Academia Adriana Hoffman en noviembre. Mientras tanto, tenemos tiempo para comentar aquí: incorporar energías renovables, fantástica, en la empresa, en la casa, fantástico, excelente acción. Ahorrar energía va a ayudar a la implementación porque el costo va a ser menor. Unificar rutas eficientes con otras pymes y compartir el uso de camiones. Qué excelente idea, como compartir el uso del delivery con otras pymes. Excelente asociatividad y también reducción de costos para la empresa. Y incorporar la economía circular en la cadena de valor, que también ayuda a evitar la creación de residuos y también la producción de nuevos productos. Así que la sala se está cerrando. El Mentimeter va a continuar abierto. Las salas se van a cerrar automáticamente en pocos segundos. El Mentimeter va a continuar abierto. Por favor, continúe enviando sus compromisos, sus comentarios, para que tengamos esto
respaldado y podemos analizar después sobre cómo todo Chile y cada región de Chile está tomando acciones para el cambio climático. Así que yo cerré mi ventana, entonces no sé cuánto tiempo quedan para cerrar las salas. Así que solo aguardar algunos segundos que seremos... Bienvenidos de vuelta a nuestra sala central para el cierre de este evento. Y bueno, Danilo, cuéntanos cómo les fue en la sala de ciudadanía y sector privado. Tuvimos una discusión bastante interesante sobre cómo tomar acciones en nuestro día a día para reducir nuestros gases de efecto invernadero. Entonces, miramos las fuentes de emisión de la región y vimos desde la perspectiva entonces de reducción de energía que podemos aislar nuestras casas, que podemos mejorar la forma como nos transportamos y también agregamos una perspectiva que es la perspectiva de consumo. ¿Qué podemos hacer desde el consumo nuestro para reducir las emisiones? Y también el consumir de forma más eficiente, reducir el consumo de carne, que es muy importante, entre otras acciones. Luego, conversamos sobre la facilidad y dificultad de implementar cada una de estas recomendaciones con ejemplos específicos. Entonces, hay obstáculos de inversión para incorporación de tecnología, hay obstáculos de información que se desconoce que existen ciertos tipos de tecnología o de fuentes de financiamiento. Y también hay la dificultad del transporte, de que no hay ciclovías, no hay un buen transporte público para ajustar el transporte. Intentamos encontrar alternativas de cómo superar estos obstáculos y al final tomamos compromisos para reducir nuestras emisiones y compromisos tomados fueron exactamente reducir el consumo de carne, de incorporar energías, paneles solares en la empresa y en la casa. Una muy buena es unificar, asociarse con otras pymes para optimizar las rutas y compartir el delivery. Entonces hay muchas posibilidades creativas para reducir nuestras emisiones. Muchas gracias por la participación de todos. Oye, qué excelente idea. La asociatividad parece que fue un tema en nuestro taller, porque en nuestra sesión, en la sala de municipios y sector público, revisamos, como es habitual, nuestros contenidos sobre el sistema de certificación ambiental municipal y el nuevo sistema inicial de acreditación ambiental municipal, y mostramos también algunas formas de financiamiento disponibles para que los municipios implementen proyectos ligados a los compromisos de la NDC. El plato fuerte de nuestra sesión fue Evelyn Vázquez, que es la encargada de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Teodoro Schmidt en la región de la Araucanía. Algo que me llamó poderosamente la atención es la capacidad de armar equipos que tiene el municipio de Teodoro Schmidt. Porque resulta que esta municipalidad es muy pequeña, tiene 15.000 habitantes, y tienen 3 personas que ven temas de medio ambiente dentro de la municipalidad. Entonces uno diría, bueno, son tan chiquitos, ¿verdad? Poca gente, se pueden hacer pocas cosas, pero han armado equipo con el municipio de Tolten, que tienen al lado, y ahora están trabajando en un proyecto de relleno sanitario para las 2 comunas. Tienen un CAC, un Comité Ambiental Comunal, súper potente, con más de 100 personas, que activamente están identificando posibilidades de mejora en la gestión ambiental y apoyan las acciones para lograrlas. Cuando llega un proyecto, están todos ahí apoyando. Así que súper interesante esa lógica de armar equipos, de asociarse, en el caso del sector privado, con varias pymes para el delivery, en el caso de las municipalidades, con otra municipalidad para lograr proyectos más grandes que no podrían hacer solas. Nos conversó también de un proyecto que realizaron con composteras, donde entregaron composteras, hicieron capacitaciones, etcétera, a varios vecinos, y programas de mejoramiento de barrios, entre otras cosas. Así que fue una sesión realmente muy motivadora, con excelente información, especialmente para municipios pequeños, pero que también puede servir para municipios grandes, porque Teodoro Schmidt podrá ser pequeño en población, pero es grande en acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático.
Perfecto, entonces hemos tenido un interesante taller. Me encantaría saber si hay alguna pregunta adicional. Tal vez puedo aprovechar 2 minutos para responder algunas de las preguntas que nos quedaron pendientes. Mientras llegan, una pregunta más, les quiero contar 2 grandes noticias que tenemos para ustedes. La primera es un recordatorio. Es que hoy día a la tarde, de 3 a 5, va a estar este taller de cálculo de huella de carbono territorial que va a ofrecer el programa Huella Chile. Todavía tienen tiempo de inscribirse. Ahí en el link, en el chat les está llegando el link y lo pueden ver en pantalla ahora también. La segunda noticia es que este taller seguro que ha estado bueno, pero puede ser mejor. Puede ser mejor teniendo más información y más tiempo. Y eso es lo que vamos a lograr de noviembre en adelante. Estamos desarrollando 3 e-learnings de carbono neutralidad uno para municipalidades, uno para empresas y uno para personas, donde vamos a profundizar los contenidos vistos en este taller y darles más herramientas para que ustedes puedan calcular su huella y también compensarla. Así que los invitamos a que estén atentos a la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman del Ministerio del Medio Ambiente. De noviembre en adelante estarán disponibles estos cursos de autoaprendizaje en carbono neutralidad. Me llegó una pregunta que es: ¿de qué manera aunan esfuerzos los diferentes estamentos públicos en pos de cumplir las metas y objetivos adquiridos por Chile ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Entonces, ¿de qué manera aunan esfuerzos los diferentes estamentos públicos en pos de cumplir las metas y objetivos? De todas maneras, les voy a poner un ejemplo, porque esto sale del Ministerio del Medio Ambiente, lo tenemos muy asociado a eso, pero les voy a contar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, tiene de hecho está generando una política que estuvo en consulta pública hace un rato y ahora se está finalizando, una estrategia nacional de carbono neutralidad para el sector construcción. El Ministerio de Energía, bueno, todos asociamos carbono con energía, ¿verdad? Pero ellos tienen sus propias metas están generando una nueva política de energía 2050, porque la que teníamos anteriormente quedó obsoleta, o sea, avanzamos tan rápido, logramos las metas antes de tiempo, básicamente, así que ahora están poniendo metas aún más ambiciosas para el sector energía. Tenemos también estos temas en el MIMBU, ¿verdad? De carbono neutralidad para el sector de la construcción. En minería, ustedes saben que la minería está trabajando fuerte en el tema de hidrógeno verde para dejar de usar fuentes de energía que son combustibles que son fósiles y empezar a usar ya hidrógeno, por ejemplo, como combustible para grúas, horquillas, para camiones, etc. La semana pasada se inauguró el primer punto de recarga de hidrógeno para una grúa horquilla en el norte, así que hay harto pasando, están todos los sectores, esto es una política transversal, es una meta nacional y por eso están todos los sectores haciendo algo al respecto. Estamos en el tiempo, les recuerdo la encuesta de satisfacción, nos quedan todavía 7 regiones de Chile por recorrer y queremos mejorar en cada uno de los talleres que hacemos, así que por favor les pedimos que nos contesten la encuesta para saber en qué podemos mejorar y también para saber qué cosas hicimos bien. Muchísimas gracias a todos por su participación, les deseamos una feliz tarde y que sigan con sus acciones para la carbono neutralidad. Hasta pronto.